Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Nos alegra contar con tu presencia y que te unas a nuestra familia que se congrega con entusiasmo y devoción para alabar y adorar a nuestro Creador. Dispone tu corazón y deja que la palabra de Dios te llene y avive en ti la llama de su Espíritu Santo. Somos una familia. Somos tu iglesia, Maison de Prière Bethléem, Bruselas, Bélgica. Gloria a Dios, la paz del Señor Jesucristo sea llenando nuestros corazones. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestra transmisión del culto de entre semana, donde hacemos un alto en nuestro caminar y nos reunimos para adorar a Dios y recibir de su palabra lo que Él quiera preparar, que Él tiene preparado para nosotros. El Señor sea llenando más y más nuestros corazones y nuestros pensamientos de su paz. Usted que nos ve allí desde su casa, de los países donde nos ve en Latinoamérica, aquí en Europa y en Estados Unidos. La paz del Señor donde quiera que usted se encuentre y donde nos va a ver en diferido también. Que el Señor sea ministrando su vida y pueda usted consagrar su vida y su corazón y todo su ser al Señor Jesucristo de acuerdo a su palabra. Hoy vamos a estudiar por la palabra el culto familiar. Así hemos titulado el tema de hoy, el culto familiar. Si hay algo por lo que Dios se ha preocupado y donde nosotros como iglesia en este tiempo tenemos que reafirmar más fuertemente en esta época, en estos últimos tiempos que nos tocó vivir, es nuestro culto familiar. Ya nosotros, por la situación que ha acontecido, siempre ha venido como una esperanza de que este mes, el otro, nos podemos reunir y los gobiernos cada día más dilatan la posibilidad de podernos congregar. Pero sí hay una verdad en la Biblia. Y es algo que Dios nos ha dicho, el culto familiar no nos podemos permitir dejarlo a un lado. Dios es el creador de la familia y como creador de la familia, Él siempre se ha preocupado de preservar la familia, Mismo en Egipto, cuando iban a salir, vino juicio sobre Egipto y les dijo a todas las familias israelitas, ustedes los linteles de sus casas, únganlos con aceite, con sangre, pónganle sangre, un cordero, y el juicio que viene no va a tocar sus casas. Nosotros tenemos la sangre de Cristo sobre nosotros, pero cada vez que como padres, como familias, como matrimonios, nos reunimos y levantamos este altar en nuestras casas, allí está la presencia de Dios. Y sabemos que el juicio de Dios no tocará nuestra morada, pero tenemos que trabajar y estar con más diligencia en esto que nos compete a nosotros como iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. No podemos estar esperanzados a que, es que cuando abren el templo, no, haga su culto familiar. Aparte de estas transmisiones donde recibimos dirección de Dios, donde estamos informados, donde hacemos el culto también a nivel congregacional por medio de las redes sociales. Aparte de eso, tenga un día un culto familiar. Reflexionaba con mi esposa y mis hijos y les dije, no, sabemos que mantenemos el altar familiar, pero ya tenemos que hacer es un culto familiar. Y un culto familiar es mínimo 1 hora. Y vamos a manejar el culto familiar como mínimo 1 hora porque es difícil que nuestros hijos no puedan venir a la iglesia por A o B motivo. Viene uno, viene el otro no puede venir. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, el culto familiar. Y en el culto familiar, pues algunos hermanos que han comenzado la congregación desde cero, saben que preparamos 3, 4 canciones, las ponemos y cantamos al Señor con la familia.
Después tenemos el mensaje bíblico y si quiere tomar ofrendas, pues toma ofrendas, pero que haya el culto familiar en casa, porque es necesario fortalecernos en el Señor, en esta esperanza bendita, porque Cristo viene pronto y vivimos en tiempos donde estas generaciones son perversas. Es la gente la que es mala. Mucha gente está creyendo que, ay, lo que va a venir, sí, van a venir catástrofes y todo, pero el corazón de la gente, el ser humano es malo, es perverso. Son las señales el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y nos tocó vivir, preparemos nuestra casa, guardemos nuestros hijos y que ellos tengan el principio de Dios allí. Haga un culto familiar mínimo de 1 hora y prográmese para esto. Hable con sus hijos, hable con su esposa. Si es usted y su esposa, no sé cómo van a hacer, pero hermanos, necesitamos fortalecer nuestra fe para que nuestra esperanza esté viva. Esta esperanza bendita de que Cristo viene por nosotros. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Génesis. Vamos a ver primero que todo que Dios es el creador de las familias. Vamos rápidamente, Génesis capítulo 1, 26 al 28. Génesis capítulo 1, 26 al 28. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y mira esto tan maravilloso. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó el matrimonio, Dios creó la familia y lo bendijo Dios. Por eso es que siempre remarcamos que sí, el matrimonio en lo civil es muy bueno, pero está en el orden de Dios, pero qué importante es traerlo en el altar de Dios para que sea la bendición, el pacto delante de Dios y venga esta bendición sacerdotal de parte del Señor. Y dice que Él fue el que los creó. Él creó el matrimonio, los creó, los formó y dice, bueno, los bendijo y procrecen. El sexo no es pecado. El problema es cuando se tienen relaciones sexuales antes del matrimonio o estando casados, se tienen relaciones ilícitas sexuales y eso se llama adulterio. Y antes de casarse se llama fornicación. Entonces, esto sí es pecado delante de Dios. Pero los que están unidos en matrimonio y tienen relaciones sexuales sanas, porque también hay relaciones sexuales dentro de matrimonios que no son sanas y que ahí tienen que tener cuidado también para que Satanás no tome ventaja y destruya tu bendición y le abras puertas al diablo. Un ejemplo, una relación sexual que no es sana es cuando un matrimonio para excitarse quieren ver pornografía primero. Eso es abrirle una puerta al diablo grandísima. Entonces allí no es sana esa relación sexual. Entonces ya está la bendición de Dios y Dios bendecirá esta relación en el orden de Él, es en la santidad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que sea bendito tu manantial, que sea el lecho sin mancilla, ¿sí? Porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, porque los que fornican, adulteran, tienen infidelidad, andan a escondidas, creen que nadie los va a ver, pero el juicio de Dios vendrá. Y ahí es cuando nosotros tenemos como creyentes que somos en el Señor, mantener esa santidad en el matrimonio. Amén. Así que vemos primero que todo que Dios creó la familia, los bendijo y los bendijo Dios. Como Dios creó la familia
Él quiere preservar la familia siempre. Él quiere guardar la familia. Él quiere que cuando hay hombres, cuando hay mujeres que aman a Dios, que buscan al Señor, Dios te va a guardar tu familia, tus hijos, tu matrimonio. Y siempre cuando hay un juicio sobre la tierra, Dios, a los que están en esa constante comunión, Dios los va a guardar. Vamos a mirar a Noé. Allí mismo en Génesis capítulo 6 vemos a Noé, pregonero de justicia. Noé, que fue el que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La generación era mala, perversa. El pecado llegó hasta la presencia de Dios. Pero no es que no era el mejor de todos, no. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y lo vemos en Génesis capítulo 6, versículo 18. Y como venía un juicio sobre la tierra, Dios le habla a Noé y mira lo que le dice a Noé. Génesis 6, capítulo 18. Dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios, viene un juicio sobre el diluvio, sobre la tierra. Le dice a Noé: haz un arca porque va a morir toda esta generación, porque dice la palabra que la maldad era mucha en aquella época. Y dijo el Señor: voy a raer de toda la tierra. Pero halló gracia a Noé. No es que fuera el mejor, pero halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios quiso usar a Noé y Noé le creyó a Dios. Y comenzó a hacer el arca por 120 años y con su familia. Cuando vino el diluvio, en el capítulo 7, versículo 1, mira lo que le dice el Señor. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. O sea, entra a tu casa, Noé, y tu familia sube al arca. Y el arca es una tipología de Cristo. Es como un simbolismo de salvación, como lo es Cristo hoy en día para nosotros. Jesucristo es la salvación. El que cree en Jesucristo, y no solamente creerle, no solamente creer de palabras, sino de obedecer su doctrina, sus enseñanzas, ese va a ser salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice el Señor. O sea que no es solamente creer, sino que el bautizarme es que estoy dispuesto a obedecer sus enseñanzas. Yo ya creí, ahora ¿qué debo hacer? Bautizarme. Y cuando me bautizo, he comenzado la obediencia a la doctrina. Cristo es nuestra salvación. Si usted que nos sigue viendo en estas redes sociales o hoy se ha conectado con nosotros, quiero decirle que es Jesucristo la salvación. Él es la salvación. Mucha gente no le creía a Noé. Noé haciendo un arca inmensa donde no llovía, donde era el rocío que mojaba todo. Pero Noé decía: viene una lluvia. Va a caer lluvia del cielo y todo se va a inundar. Dios me dijo, y así que vengan, ayúdenme a construir el arca para que se salve usted y su familia, como Dios va a salvar mi familia y mi vida. Y la gente no creía. No, yo sigo en mi religión, yo sigo en mis creencias, yo sigo en todas mis cosas. Ah, Noé, usted está loco, ¿cómo se lo va a imaginar que va a caer agua del cielo? No, Noé. Y seguían en su rito, en sus religiones, en sus brujerías, sus hechicerías, en sus pecados. Y no creían a Noé. Los jóvenes seguían en sus modas, en sus cosas, en su TikTok, en sus redes sociales y ajenos de las cosas de Dios. Pero Dios cumplió su palabra y dijo: viene el diluvio. Y de seguro que hoy esto ha quedado registrado en nosotros. ¿De dónde aprendemos nosotros que esto se llama que vemos el arco iris? Cuando vemos el arco iris, inmediatamente nos acordamos y nos trasladamos a Noé y a la Biblia. Y vemos que ese pacto y esa señal dejó Dios visible, que nunca más
la señal del pacto con Noé, que nunca más terminaría la tierra con lluvia, con diluvio. Y nosotros lo vemos, ¿sí? Y justo es cuando va a llover, cuando está como todo entre la lluvia, es que vemos el pacto. Tranquilo que no se va a acabar la tierra, es el pacto, recuerden. Entonces vemos la evidencia de que esto fue real. Ahora, nosotros como iglesia, ¿qué es lo que anunciamos? Que Cristo viene. Y anunciamos que Él va a venir en las nubes, que va a venir y que va a bajar del cielo, y que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados y seremos llevados al cielo. Vendrá el milenio donde estará aquí el Señor gobernando con su iglesia, y la tierra tendrá la paz que tanto quiere, donde dice que el niño jugará con el león, con la víbora, y no habrá maldad en la tierra, porque el diablo y sus demonios estarán encarcelados. Hoy hablaba con alguien y que me preguntaba un poquito de todo esto, y decía, pero es que todo esto que está pasando, pastor, ¿usted qué cree? Le decía yo, mira, esto es el cumplimiento de la profecía del Señor. Esto se está cumpliendo lo que el Señor Jesús dijo. Y esta es la plataforma que se está organizando para que el anticristo venga y reine, y para que el diablo, el anticristo pueda gobernar persona a persona con un microchip. Y todo esto lo están preparando mentalmente a las personas. Están preparando totalmente mentalmente y psicológicamente y físicamente a las personas para que se organicen cuando venga aquel control. Ahora lo que han hecho experimentos con un virus, y el virus y todo, y están logrando concientizar a la persona de controlarlas en sus casas, y a uno por uno tener el control de ellos y organizarla, y en todos los países, ricos, pobres, en todos. Entonces y le decía, no, es que Cristo va a venir por nosotros, por la iglesia, y seremos arrebatados, y los muertos en Cristo van a resucitar. Y esa persona me miraba así, y yo le digo, pero yo sé que suena para usted, suena como una fábula, como un cuento de hadas, pero no es así. Yo hace 28 años que nos convertimos al Señor, 27 años, y cuando veíamos estas películas del arrebatamiento, y decían que se controlaba la gente, que iba a venir, y el anticristo lo mostraba en esa película, que podía controlar las personas y tener el control del mundo entero. Uno le era difícil creer eso, y le explicaba a este hombre eso, y le dije, pero ahora nos tocó vivir esa experiencia, y vemos que es posible. Vemos que es posible, y así va a ser la venida del Señor. De pronto para usted le puede parecer un cuento de hadas, algo mágico, algo imposible de creer, pero va a ser así. Y Dios quiere salvar tu vida y tu familia, como en este caso a Noé. Y hay otra familia que el Señor también salvó, y la vemos allí en Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19, el versículo 12 al 17. Vemos otra familia, al justo Lot, el justo Lot y su familia. El Señor también vio a Lot, y también mandó sus ángeles para decir, Lot, voy a destruir, viene juicio. Eran juicios sobre la tierra. El diluvio fue un juicio sobre la tierra, y sobre Sodoma y Gomorra también fue un juicio de parte de Dios, y destruyó porque el pecado era grande también en Sodoma y Gomorra. Entonces vamos a mirar allí lo que nos dice el versículo 12. Génesis 19, versículo 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot
y habló a sus yernos, a los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Vemos a Lot y su esposa, su mujer y sus 2 hijas. También salgan. Le dice a sus yernos, que eran también iban a ser sus futuros yernos, pero también les habló. Pero ¿qué lo cogieron? De burla. Yo sé que muchas familias te pueden coger de burla, pero mantente firme en tu fe, da un buen testimonio, que el juicio de Dios viene sobre esta tierra. Nosotros mantengamos nuestra integridad delante de Dios. ¿Se burlarán? Sí, siempre se van a burlar. Nosotros, por la sangre de Cristo, hemos sido justificados y por su misericordia somos salvos. Hay un juicio sobre la tierra y viene peor las cosas aún, pero usted y yo, iglesia, mantengamos nuestro culto familiar, porque Dios viene por la familia. Vemos por la palabra de Dios también en Hechos capítulo 16, vamos allí al libro de Hechos capítulo 16 en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 16, versículo 27 al 34. Pablo y Sila estaban en la cárcel, pero estaban amarrados, estaban presos por la predicación del evangelio y ya en una condición muy difícil de salir de allí. Pues no se quejaron, sino que comenzaron a hacer un culto a Dios y comenzaron a cantar a Dios y a adorar a Dios y a glorificar a Dios. Y dice, si usted puede leer todo el capítulo 16 a partir del versículo 11 en adelante, y usted va a ver cómo esta experiencia que tuvieron ellos nos sirven a nosotros en los momentos difíciles, cuando no tenemos nada que hacer y no hay alternativa. Es hacerle un culto al Señor y adorarle y cantarle, porque allí vienen milagros maravillosos. Milagros maravillosos. Pablo y Silas no sabían más que hacer y se pusieron a cantarle a Dios, y dice el pasaje bíblico que los presos lo oían a ellos, los escuchaban cantarle al Señor. Y cuando de repente vino un gran terremoto, se abrió las cárceles, las cadenas se cayeron de ellos, de sus manos, fueron libres. Milagrosamente, los milagros existen. Los milagros, cuando adoramos a Dios, existen, y las cadenas se cayeron. Y el carcelero, cuando vio todo lo que pasó y vio que los se iban a escapar, Pablo le dice: un momentico, porque el carcelero se iba a enterrar la espada. ¿Y qué dije? No, un momentico, mira, aquí estamos todos. Y ellos empezaron y entonces este hombre empezó a decir: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque yo me imagino que Pablo en la cárcel les predicaba el evangelio. ¡Hey, carcelero! ¡Hey, Cristo te ama! No olvides, estamos aquí, pero Cristo te ama. Él es el Salvador del mundo. Era un soldado romano. ¡Hey! Y arrepiéntete de tus pecados. Cristo es la salvación. Y ese carcelero había escuchado la prédica, y después que ellos hicieron su culto, y al ver eso, vamos a leer desde el versículo 27. Mira lo que pasó. Dice así la palabra del Señor: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar.
pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Imagínate lo que le estaban predicando. Dijo: oye, pero no a otros presos, a Pablo y a Silas, porque ya ellos le habían predicado. Entonces dice el versículo 30: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Mira, maravilloso. Él, el carcelero y todas, pero mira lo que le dice el Espíritu Santo, porque ese momento no es Pablo, esto quedó registrado porque es el Espíritu Santo que mandó esa palabra y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo sé que esta promesa es para nosotros y para nuestros hijos, pero depende de tu testimonio y si hacemos las cosas como el Señor nos manda hacerlas en su palabra. Si usted hace su culto familiar, y yo sé que hay familias donde de pronto su esposa o su esposo no es cristiano, o uno de sus hijos o sus hijos no son creyentes, y ahí no podrás tener una hora de culto familiar porque ellos no creen, no se han convertido. Pero si busca a tus hijos, y yo sé que puedes decirle a tus hijos que no son convertidos: hijo, hija, regálame un minuto, que voy a orar por ti. Hablando de los hijos mayores de edad, porque si tus hijos son menores de edad, deben sujetarse a la voz tuya. Es decir: hijos, esta es la disciplina de la casa. Tal día, el día te sentarás con ellos, tus hijos son menores de edad, dependen de ti, y le dirás: hijo, usted sabe que nos hemos convertido al evangelio, somos cristianos, estamos en un camino de perfección, no somos perfectos total, pero cada día estamos avanzando, y es importante que si como padres has fallado a tus hijos, le pidas perdón. Si has dado un mal testimonio, les pidas perdón a tus hijos para que ganes autoridad espiritual también sobre ellos, y tu testimonio sea bueno y puedas congregar tu casa para hacer un culto al Señor. Porque si estás dando un mal testimonio en tu casa y no eres un hombre o una mujer de testimonio, tus hijos no van a querer estar allí y los vas a provocar a rebeldía, o estarán allí pero con rabia en su corazón. Pero sana el corazón de tus hijos primero, pídeles perdón si no has hecho las cosas bien, si les has faltado el respeto, si has sido vulgar, como haya sido, no te has comportado como un hombre, una mujer, un padre, una madre verdaderamente cristiana, pídeles perdón. Pero es por tu casa que hoy tenemos que tomar conciencia del culto familiar. Esta situación, muchos hermanos en la fe, por no estar atentos en esto, su vida espiritual se ha debilitado, su casa se está volviendo un desorden, su casa se está descontrolando. Y en todas las iglesias del mundo donde han cerrado los templos, se han olvidado de esto, hermano. Y esto es un mandato de Dios, de tener nuestro culto familiar. Al menos cuando estaba la iglesia, hacíamos nuestro altar familiar 15, 20 minutos y 2, 3 veces a la semana. Otros lo harían más días, pero se mantenía porque el culto veníamos el domingo o entre semana, las casas de oración. Los niños venían a su escuela bíblica, él le enseñaba la palabra. Pero mira, casi un año llevamos en las mismas y no se ha podido. Entonces, ¿qué hay que hacer? No podemos descuidarnos.
¿Qué dice la Biblia cuando pasan estas situaciones? El culto familiar. Así que sana el corazón de tus hijos, pídeles perdón y hablas con ellos para el altar familiar. Y Dios te va a honrar, Dios se va a glorificar en tu casa. Hay una promesa que nos dice el Señor: donde hay 2 o más congregados en mi nombre, allí yo estoy. Ahí Dios te va a dar la victoria. Ahora, ¿tienes hijos mayores que no quieren nada? Pues pide, hijo, dame un minuto que voy a bendecirte. Haz la comida, prepara la mesa y vamos a orar, hijo, permíteme orar. Y oras y bendices a tu hijo allí en una oración corta, pero sabiamente da lugar a la presencia de Dios en tu casa, en tus hijos, porque es necesario para nosotros, es necesario. Este carcelero recibió al Señor, se activó esta promesa y Dios salvó esta casa. El poder de Dios es maravilloso, el poder de Dios es superior a todo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que primero que todo, sana corazones, pide perdón si como creyente has fallado. Toma, Dios te va a dar la autoridad y en el nombre de Jesús lo vamos a lograr. Amén. Vemos estas promesas maravillosas, estas familias que han sido salvas por el Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio capítulo 6. Allí el Señor dio una palabra para el pueblo de Israel que está vigente para nosotros hoy, porque es la palabra de Dios, es el culto familiar que tenemos que hacer, que debemos hacer nosotros. Y seguir en este culto familiar enseñando la palabra del Señor. Ahora aquí dice Génesis capítulo 6 versículo 4 en adelante, del 4 al 9 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán primero ¿dónde? En nuestro corazón, primero en nosotros, ¿sí? Y luego versículo 7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que la palabra de Dios tiene que estar por todos lados de nosotros. Ya tenemos que mirar, porque hay creyentes que antes tenían oraciones de la Virgen, oraciones de no sé qué, oraciones para la buena suerte, y ya ahora no tienen palabra de Dios en su casa. Ponga textos bíblicos, póngalos por un lado, póngalos por otro, para que uno mismo lo edifica esto. Entonces tenemos que repetir primero en nuestros corazones, luego a nuestros hijos, y enseñarles y ponerles en su cuarto, en los lugares donde siempre vamos, como es el cuarto del baño, y ver textos bíblicos para que lo lean, para que lo mediten. Eso es palabra del Señor, aquí estamos leyéndolo. Son las instrucciones que nos da el Señor y no debemos avergonzarnos. Ahora, hay una responsabilidad mayor para nosotros los varones. Los varones somos los que tenemos la responsabilidad de dirigir el culto familiar. El varón que es creyente no puede acobardarse, hermano, y decir: no, hágalo usted, que yo estoy cansado. No, es por tu vida y por tus hijos. En las familias que hemos visto, Dios siempre hablaba al varón, y siempre fue por medio del varón. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor llamó a buscar fue a Adán, aunque él ya sabía que Eva había sido engañada, pero él llamó fue a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? Usted es el que tiene que responderme por la familia. Entonces el varón, que es el que tiene que crear y dirigir, dar el ejemplo para dirigir su culto familiar.
No hay que a la esposa, no, vaya, encárguese de los hijos, ore con ellos, léale la Biblia. No, no, no. Varón de Dios somos nosotros. Ahora, la esposa es nuestra ayuda idónea. Y mujer de Dios, no olvide que la mujer sabia edifica su casa. Anima a tu esposo, no lo juzgues, no lo desanimes. Y no digan, a usted le toca, recuerde lo que dijo el pastor, sin vergüenza. Usted es el que tiene que rendir cuentas y empieza a provocarlo. No, no, con amor, con sabiduría. Oye, mira, hay que orar con los niños, tenemos que hacer el culto familiar. No diga lo que dijo el pastor, no olvide lo que dice la palabra de Dios, que tú eres el responsable y la bendición viene por allí. Vamos, mujer de Dios, sea sabia, no deje que pasen semanas y semanas y semanas sin el culto familiar. No lo permita. Mira, y el diablo trabaja mucho ahí. ¿Sabes? Si lo que más se descuida en las familias cristianas es el culto familiar. Es lo que más se descuida. Y si uno no está atento a eso, uno cae en esa trampa. Y llega la hora de dormir, llega y todo el mundo hasta mañana. Y si usted no hace un alto del campo, oye, vamos a hacer el culto familiar. Puede pasar semanas, y la presencia de Dios, ¿dónde está? Entonces, nuestra responsabilidad, varones, y la esposa como ayuda idónea, mirar que ese vacío no quede en casa. Escoja un día en la semana, ya los que ya tienen tu familia cristiana, el culto familiar. Predíqueles, hábleles del Señor, Dios le va a dar un pasaje bíblico, un tiempo de cantarle a Dios y explicarle, mira, hijos, mira lo que está pasando, la situación que estamos viviendo, pero nuestra casa no podemos seguir así. No podemos quedarnos no nos estamos congregando. Voy yo, va su mamá, o va el uno, va el otro, y ustedes qué, hijos. Entonces, tampoco nos vamos a quedar así. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hijos, yo les pido de favor que tal día, tal hora, tenemos nuestro culto familiar. Así que con tiempo, programe, y si hay que sanar corazones, sane corazones, pero invoque el nombre de Cristo en su casa y seremos salvos de este juicio que está por toda esta tierra, y Dios nos guardará, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y temer a Dios es conservar su presencia en casa. Les animamos, iglesia, familias cristianas, a hacer su culto familiar. Esposos, no olviden, es el tiempo de restaurar el altar familiar. Busque una hora exacta, busque una hora, no busque las 11 de la noche ni la 1 de la mañana, donde todo el mundo ya está, no, hasta los vecinos se les pueden quejar por el ruido. Tiene que buscar una hora sobria, una hora donde usted pueda hacer su culto familiar y ahí se invoca el nombre del Señor. ¿Qué va a hacer en ese culto familiar? Usted prepare alabanzas, sea en su teléfono, unas 3 alabanzas, 3 adoraciones, como usted quiera, pero unas 3 canciones para el Señor, que las canten, y así su hijo se pare ahí o su hija, y tiene niños pequeños, hábleles. Vamos al culto familiar, se va a portar bien, como si estuviera en la iglesia. Usted desde allí comienza a educarlos. Es el tiempo del culto. Ahora que terminamos, vas a jugar, vas a comer esto, y prepara el ambiente. Prepara, hace la oración inicial. Ya usted delega a su esposa. Bueno, tú vas a hacer la oración inicial y comienza a hacer el culto familiar. Usted prepara, varón, la palabra para predicarle a sus hijos. Puede hacer participativo la palabra de Dios. Y allí está la presencia de Dios. Tome un tiempo para hacer peticiones. Hijo, hija, ¿por qué quieres que oremos? ¿Quieres que oremos por tu salud, por tus estudios, tu trabajo? ¿Tienes alguna amiga, alguien que quieres que llevemos en oración? ¿Hay algo personal que quieres que oremos? O nosotros que conocemos nuestros hijos, hijos, ¿sabes qué? Yo he visto esta debilidad en ti y quiero que oremos por esta área de tu carácter. Porque esto que está pasando en tu vida, esto no está bien. Y orar por ellos. Y provocar ese tiempo de Dios. Y yo sé que Dios nos va a respaldar grandemente porque lo hacemos en base a esta palabra.
Deuteronomio capítulo 6, siendo nuestro culto familiar. Y orar por peticiones de la familia, de los amigos, por la ciudad, ore por los enfermos, ore por las necesidades de la iglesia. Y integre, hay que comenzar a promover el culto familiar en el nombre del Señor Jesucristo. Y allí usted termina, padre de familia, con tus hijos, impon las manos para bendecirlos. No vayas a hacer una oración pero no olvides que máximo tienes que manejar 1 hora en ese culto familiar y poner las manos sobre tus hijos, orar por ellos, o tu esposa y tu esposa por ti, pero ahí tenemos que crear el ambiente de Dios. Sacar ese día a la familia, ese día para el culto familiar. Hay 7 días, ¿qué día vas a escoger? Pero vivimos en tiempos donde tenemos que prepararnos, iglesia, para la salida de esta tierra. Cristo viene pronto. Nuestra mayor esperanza, nuestra esperanza viva está por cumplirse y nosotros tenemos que mantener ferviente, avivar el fuego de Dios que está en nosotros. El Espíritu Santo, tenemos que avivar esto en casa. No podemos seguir durmiendo. Como dijo el apóstol Pablo en Efesios, despiértate tú que duerme y te alumbrará Cristo. O sea, la iglesia tenemos que despabilar y Señor, sí, mi culto familiar, Señor. Y usted va a ver hermanos y hermanas que nos ven. Y usted que no se ha convertido y comienza a poner en práctica esto, se convierte al Señor y pone al Señor en su casa, las cosas van a cambiar grandemente para bendición. Primero desde tu vida, desde tu carácter, y vas a ver la gloria de Dios. Y nos estamos preparando para la salida de esta tierra. Cristo viene pronto. El culto familiar es importante. Vamos a orar.